El estudiante del Instituto Tecnológico Superior José Ochoa León de la asignatura de Control Industrial Pacheco Ramón Nixon Alexander de la carrera de Mecánica Industrial en el ciclo de quinto semestre A de la sección nocturna presentaré una breve exposición de los temas vistos en la segunda unidad. Esquemas y circuitos básicos. Un símbolo eléctrico consta de dos partes, la parte gráfica y la parte literal. El primero que se representa de forma sencilla con elementos gráficos, lineales, rectángulos y arcos. Y la segunda que se define con letras y números. La función que define el tipo del aparato y el número del orden en la que se hace el esquema. Como tenemos un ejemplo en la figura de la derecha. Esquemas de fuerza y mando. Los esquemas de potencia o de fuerza representan la parte de un circuito que alimenta el receptor o receptores de potencia. El esquema de mando representa entre dos fases de alimentación la combinación lógica de los contactos de los sensores utilizados para gobernar las bobinas de los diferentes órganos de control, como contactores, temporizadores, relés auxiliares, etc. Conexión y protección del circuito de mando. Por lo general, se recomienda que los esquemas de mando poseen su propio sistema de potencia. Estas son algunas formas de protección contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito de mando. Tenemos como primer punto mediante un interruptor magnetotérmico monopolar independiente. Segundo, mediante un fusible. Y tercero, mediante un contacto auxiliar acoplada mecánicamente al interruptor magnetotérmico de fuerza. Señalización del estado de los contactores. En ocasiones, es necesario señalar el estado de un contactor para saber si una máquina está funcionando, donde la más sencilla es colocar una luz pilota en paralelo en la puerta de los cuadros o envolventes eléctricos o balizas. Realimentación, memoria. Los interruptores son peligrosos, pues si una máquina está funcionando y se tiene el corte de energía eléctrica, al representar el suministro se corre el peligro de lastimarse, por lo que la máquina se accionará de manera automática, para lo cual se conectan pulsadores y contactores auxiliares del contactor. Relé térmico. Con él se protege un motor contra sobrecargas y fallos debidos a la falta de una fase. Por lo tanto, siempre que se realice un circuito para el arranque de un motor, es necesario utilizar un relé térmico. Reglas básicas para la obtención de circuitos eléctricos de cableados. Primero, activar, poner en marcha. Siempre que se desea activar una bobina desde varios sensores de entrada, se conectan en paralelo entre ellos y el contacto de realimentación. Segundo, desactivar, parar. Siempre que se desea desactivar una bobina desde varios sensores, se conecta en serie entre ellos y en el conjunto del bloqueo de realimentación. Tercero, condición a la activación del otro contactor. Si se desea que un contactor no se active hasta que el otro no haya hecho, se conecta un contacto abierto de este último en serie con la rama que alimenta la bobina primero. Cuarta y última, condición a la desactivación del otro contactor. Si se desea que un contactor no se active, si lo está el otro, se inserta un contacto cerrado en serie del segundo contactor en la rama que alimenta el primero. Inversión del sentido de giro de motores trifásicos con
contactores. Esta maniobra, muy utilizada en el ambiente industrial, se puede realizar con un contactor trifásico, inversor de potencia o a través de un automatismo basado en dos contactores. En ningún caso se puede activar dos contactores a la vez, ya que se produciría un cortocircuito y esto puede evitar. Primero, utilizando el conjunto de dos contactores que dispongan de enclavamiento mecánico. Segundo, diseñando el circuito de mando de tal forma que si un contactor está activado, el otro no puede hacerlo y viceversa. Circuitos de mando utilizando para invertir el sentido de giro de motores trifásicos mediante el conmutador rotativo de 3 posiciones. La conmutación para que el motor gire a izquierda a derecha se realiza mediante un conmutador rotativo de 3 posiciones. En la posición central el motor está parado, ya que no se alimenta de ninguna de las bobinas de los contactores. En las posiciones 1 o 2 se activan las bobinas de los contactores KM1 y KM2 respectivamente, haciendo que los contactores del circuito de fuerza alimenten el motor para que gire un sentido u otro. Mediante los pulsadores pasando por paro. En este circuito se utiliza dos pulsadores de marcha, uno para que en sentido de giro y uno solo para pulsador de parada. Cada vez que se acciona el pulsador de marcha, se activa el contactor correspondiente, realimentándose a través de un contacto propio normalmente abierto, mediante pulsadores sin pasar por paro. El contacto normalmente abierto de estos pulsadores se utiliza para activar la bobina del contactor. El contactor normalmente cerrado se encarga de desactivar la bobina del contactor contrario. Por ejemplo, el uso de un circuito inversor del sentido de giro. Un motor trifásico se mueve a una grúa sobre un rail horizontal de izquierdas a derechas. Para detectar los extremos del recorrido se han instalado interruptores de posición tipo final de carrera. El control del motor se hace mediante pulsadores, siendo necesario pasar por paro para realizar la inversión del sentido de giro. Cada vez que el motor llega a los límites del recorrido, se acciona el interruptor de posición correspondiente, parando el motor. En esta situación el motor solamente puede ponerse en marcha o en sentido contrario, como vemos en las figuras siguientes. Tenemos el gráfico de la grúa de un rail horizontal que se mueve a izquierdas a derechas y el esquema gráfico que acciona el movimiento de paro del motor. Uso y arranque del temporizador. Uso del temporizador en circuitos de mando. En los automatismos industriales es habitual realizar tareas de conexión y desconexión después del intervalo de tiempo. Esta tarea está destinada al dispositivo denominado temporizador o relé de tiempo, como vemos en el circuito eléctrico, que está simbolizado como KT1. Arranque y temporizador de un motor. Como vemos en la siguiente figura, el motor M1 arranca y se para de la forma manual mediante los pulsadores S2 y S1 respectivamente. La bobina del temporizador KT1 se conectan en paralelo a la bobina de KM1. Por lo tanto, cada vez que el contactor se activa, KT1 se temporiza. Cuando transcurre el tiempo programado, el contacto cerrado KT1 se abre, interrumpiendo la alimentación de la bobina KM1,
activando el dicho contactor y a su vez el motor M1, como vemos en la figura. Sistemas de eventos discretos. Los sistemas automáticos industriales pueden ser eventos discretos de eventos analógicos o combinados. Un evento discreto es aquel que solo puede discriminar entre dos valores, 1 o 0, y va a estar estructurado de variables de entrada, variables de salida y variables internas. Otra herramienta que se utiliza en el diseño de sistemas de eventos discretos es el diagrama de estado, en el cual se grafica cada estado del proceso y a su vez elaborado este diagrama se puede obtener una tabla de estados. Sistemas de combinacionales y secuenciales. Tenemos sistemas combinacionales. Es un sistema convencional. Es aquel que donde el valor de las salidas de cada combinación no va a depender del valor que tengan las entradas. En esta combinación no se recuerda los estados anteriores, es decir, que no tiene memoria. Por lo tanto, se puede considerar como un sistema puntual. La estructura de un sistema combinacional se basa en variables de entrada, puertas lógicas, también llamadas circuito lógico de control, y variables de salida. Por último, sistemas secuenciales. En un sistema secuencial, el valor de las salidas de cada estado del proceso dependen de los valores de entrada en este estado y de los valores que hayan tenido las entradas y salidas en los estados anteriores. Esto significa que tienen memoria. Los valores idénticos en entradas pueden producir valores diferentes de salidas. Las estructuras de un sistema secuencial se establecen mediante un circuito lógico combinacional y elementos de memoria, que pueden ser de tipo asíncrono y síncrono, de lazo abierto o lazo cerrado. Reconversión del tiempo. En la actualidad, la reutilización y actualización del equipo es una de las áreas que algunas compañías han visto como potencias áreas de oportunidad para reducir costos de operaciones, y es precisamente en este sector donde el personal de diseño de equipo o maquinaria debe tener una visión para que los equipos puedan crecer o modificarse, ya sea para efectuar otros procesos o simplemente tener ciertos cambios para incrementar la productividad y calidad. Sistemas secuenciales basados en la función de tiempo y conteo. Funciones de tiempo. La función del tiempo, al igual que los sistemas de relevación, contempla ambas lógicas, negativas y positivas. De aquí se definen dos funciones básicas del tiempo. En función en forma cableada es obtenida de un temporizador de tipo electromecánico, y en forma programada por un temporizador programado en un PLC. Estructura de un temporizador electromecánica. Los temporizadores utilizados en los sistemas secuenciales a base de relevadores son dispositivos electromecánicos. En este tipo de temporizadores están estructurados por una unidad electrónica básica encargada de realizar un conteo de frecuencia y convertirlo proporcionalmente en una función de tiempo. Temporizador con retardo al encendido, TAM. Este temporizador está construido por un circuito electrónico, un relevador con contactos abiertos y cerrados y un valor preestablecido de tiempo. Es normal que cuente con un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, compartiéndolo en común. Temporizador con
retardo para apagar tau. Este temporizador es, en su representación tipo relevador, está construido por un circuito eléctrico, una señal de disparo que se encarga de cerrar y abrir el o los juegos de los contactos, y como salida un relevador electromecánico que se ocupa de proveer el o los contactos de salida del temporizador. El símbolo de este dispositivo se muestra en las siguientes figuras. Nótese que en la figura entre los contactos del temporizador top y top tom es precisamente diferente la dirección de la flecha. Como vemos en las figuras del símbolo de temporizador top y la segunda, el símbolo de temporizador top. Estructuras del método de temporizadores en cascada. Simbología del método. La simbología adoptada por el método en funciones de salida del tiempo son representadas por un círculo y las funciones de entrada, suma y multiplicación por un cuadro. Las interconexiones entre funciones se realizan mediante un conector de enlace representado por una flecha, con 8 posiciones diferentes definida por el cuadrante de contactos. Conector de enlace. El conector de enlace es el encargado de definir la trayectoria del flujo de información entre temporizadores y funciones de salida. Función de entrada, suma y multiplicación. Con la figura del cuadro se representan las funciones de entrada, suma y multiplicación. Las interconexiones de las funciones localizadas en un cuadro se realizan mediante un conector de enlace, cuya dirección no es afectada por el cuadrante de contactos, lo que significa que el nivel lógico de las funciones de entrada es el mismo que será representado en la ecuación lógica. Funciones de tiempo, salida y memoria. Estas funciones se representan mediante un círculo. A ellas se les llama llegan y salen conectores de enlace como dispositivos de interconexiones de la función con el resto del sistema. Cuando entran, se vuelven condiciones de encendido, lo que afecta en la ecuación lógica la función de la que está entrado, y cuando sale se vuelven condiciones de función donde sale y así condiciones de función que entran. Cuadrante del contacto de temporizadores de cascada. Es una herramienta fundamental del método y su aplicación es interpretar mediante la dirección como contactos abiertos y cerrados a los conectores de enlace para aplicarse a una ecuación lógica. Los conectores de enlace son transferidos a una variable lógica que se identifica de qué función proviene. Esta variable es la que identificará al conector de enlace. Si se ubica en uno de los cuadrantes de contactos para identificar si es un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, y así afirmar si la función es negativa o afirmativa. Gráfico de un sistema de cascada con una línea principal. Gráfico de sistemas sin retroalimentación de lazo. Se representa una cascada de tiempos como red única y sin unión regresiva entre los temporizadores. El reinicio de los sistemas se realiza con el mismo dispositivo externo de entrada que entiende al sistema secuencial. Esto debido a las bobinas de temporizadores pueden activarse aún después de haber terminado de contar el tiempo preestablecido.
Gráfico del sistema con retroalimentación enlace. Es la representación de un sistema cíclico. Es el dispositivo encargado de restablecer este tipo de sistemas. Es el único temporizador de cascada de tiempos que es donde proviene la retroalimentación o unión regresiva. El inicio del sistema suele ser una acción generada por una entrada. Sistemas de una línea principal de tiempos. Ubicación del conector del enlace horizontal. Suele tener dos direcciones, izquierda o derecha. El conector con direcciones de izquierda según el cuadrante de contactos es igual al contacto normalmente cerrado, y el conector de enlace con dirección de la derecha es igual al contacto normalmente abierto. Conector de enlace vertical. Puede tener dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo, sin ángulo de inclinación, y en ambos sentidos se convierte en un contacto normalmente cerrado. Conector de enlace con varias direcciones a su trayectoria. Un conector de enlace puede tener varias direcciones en su trayectoria, desde la salida hasta la llegada de la función que va a condicionar. La dirección con la que entra la función es la que define el tipo de contacto y el nivel lógico del conector de enlace. El conector de enlace del cuadrante. El conector, de acuerdo a la dirección, se ubica en el cuadrante y puede resultar un contacto normalmente abierto. Al momento de transferir este conector a un diagrama lógico de escalera, se convierte en una función afirmada al transferirlo a una ecuación lógica. Gracias.